Buenos días, compañeros y compañeras. Es que me cuesta un poquito, prefiero estar de pie por mi costumbre de hablar en el trabajo. Cuando trabajaba en SEAT, en las asambleas hablábamos de pie. Bien, gracias a todos vosotras y vosotras por vuestra presencia en este acto, que hay que decir que es un acto, un lujo de alguna manera. Es un acto histórico, porque lo que está ocurriendo en Francia es historia de transformación, y el que hoy podamos en este espacio Calabria 66, al que agradecemos que hayan permitido que este bonito auditorio se pueda emplear para hacer este acto, pues tengamos la presencia de activistas, representantes del movimiento de los chalecos amarillos de Francia, les gilets jaunes en francés, las armillas grocs en catalán, en castellano chalecos amarillos, que nos van a explicar los orígenes, las causas, la amplitud del movimiento, sus objetivos, sus perspectivas, porque de esa lucha tenemos mucho que aprender. Francia siempre ha sido un lugar, un país que nos ha dejado momentos fundamentales en la historia. La Revolución Francesa, en 1789, con todo su efecto que tuvo mundial en la lucha por la democracia y las libertades y los derechos. Después, en 1871, la Comuna de París, que fue también un momento decisivo en la historia del movimiento obrero y en su organización y en la lucha por el socialismo, por la transformación, para superar un sistema capitalista injusto. Conocimos también después el mayo 68, yo lo viví aquí joven bajo la dictadura, pero lo viví muy intensamente, y luego como refugiado político pude vivir los efectos posteriores de los años, con todas las consecuencias que tuvo del tipo de conciencia cultural, ideológica, esa gran movilización que fue el mayo 68. Y bien, nos encontramos ahora con una lucha ejemplar. Podemos decir que es una rebelión, es una revuelta, es una revolución, pero desde noviembre del año pasado, semana tras semana, cientos de miles de personas, de ciudadanos y ciudadanas en Francia, salen a las calles y a las plazas con una alegría inmensa, con una combatividad, como podéis ver, y con una decisión tremenda, que ha costado ya cerca de 8 muertos, miles de heridos, pero a pesar de eso, y a pesar de la comunicación de los medios, como todos podéis ver, tan oscura, tan tramposa, diciendo las cosas a medias, con trampas, pues a pesar de eso, creo que van marcando ante toda la población, ante toda la ciudadanía, una referencia, un ejemplo que nos da muchas enseñanzas. Pero vamos a dejar la palabra a los compañeros y compañeras que han venido desde Francia. Deciros que tenía que venir Michel Dessein, compañera de chalecos amarillos de la zona de Saint-Denis, de París de Saint-Denis, todos conocéis, podéis conocer que es una zona, lo que se llama la banlieue, lo que se llama el cinturón de París, la zona industrial, hoy muy precaria. La compañera Michel Dessein se encuentra ante una situación muy difícil, y es que su madre se encuentra entre la vida y la muerte. Y en su lugar han venido Joël Pélichot, compañero gilet jaune, de la zona también de la banlieue de París, de Val d'Oise, y el compañero Valentin Meury, Valentin en francés, que es de la zona de la Normandía. Por tanto, que expresan también la complejidad de la situación en Francia. La lucha de los gilets jaunes, como ellos explicarán,
No solo es una lucha de las ciudades, es una lucha en toda Francia. Yo también aprovecho aquí para reconocer el papel, el trabajo, la presencia de diferentes activistas de los movimientos sociales de Cataluña, especialmente de la Marea Pensionista, también del movimiento de la no más precariedad, de la Coordinadora d'Aturats, d'Assemblees d'Aturats de Cataluña, de COVAS, también de la AGP, activistas en la lucha inmigratoria, de la renta garantizada a ciudadanía, bueno, y otros, perdonad, del sindicat de llogaters y llogateras, que son activistas que dan importancia a lo que está pasando en Francia por lo que tiene no solo de valor de ejemplo, sino de enseñanzas para lo que habrá que hacer tarde o temprano también en nuestro país. Deciros también que este acto se está grabando y que lo fundamental es que este acto luego se socialice, se distribuya, se difunda. Todo el mundo que no ha podido venir hoy aquí pueda ver y escuchar las informaciones que nos van a dar los dos compañeros. También deciros que para tener esa información hemos puesto una tabla a la entrada para que dejéis vuestro nombre, apellidos, correo electrónico, para que os podamos enviar toda esa información y la podáis distribuir. También ya por último, antes de dar la palabra, informaros que este lunes que viene habrá un acto que organiza la Coordinadora de Asambleas Naturales de Cataluña con No Más Precariedad y con Barcelona en Comú, que es la presentación de los resultados de la encuesta de precariedad en Barcelona. Y el tema de la precariedad laboral es un tema que sin él tampoco sería comprensible lo que está pasando en Francia, que es también cómo el sistema capitalista ha precarizado y empobrecido a una gran parte de la población, no solo aquí, también en Francia. Por tanto, tenéis la invitación a la entrada, eso será el lunes a las 6 de la tarde en el Casal de Barripou de la Figuera, en Sant Pere Més Baix, número 70. A la entrada tenéis el papelito para poder venir si queréis. Allí se dará también, entre todos los presentes, es un documento del resultado de esa encuesta y será un pica-pica. Y bueno, ya sin más, pues dar la palabra al compañero Joel Pirichot, que tendrá la traducción del compañero Ramón, y luego vendrá Valentín con la traducción de la compañera. Deciros que estas intervenciones van a durar entre 1 hora, hora y cuarto, lo que es intervención y traducción, y que después de su exposición lo que daremos es unos papeles para los que queráis hacer una pregunta, pues podéis escribir la pregunta y pues sobre 10 preguntas pues darán las oportunas respuestas a fin de que este acto pueda terminar sobre la 1:30 a poder ser. Bueno, sin más, pues Joël, vous avez la parole, Joël, pour expliquer à tous les citoyens, tous les activistes du monde social de Catalogne, de Barcelone, qu'est-ce qu'il passe à la France. Merci. Sí. Muchas gracias. D'abord, je voudrais... Merci pour votre invitation. Quiero agradeceros la invitación. Je voudrais remercier tous les mouvements sociaux qui sont présents de nous avoir invités. A todos los movimientos sociales que nos han invitado. Notre... ¿Sí? ¿No? Alors, bien sûr... Ah oui. Ah, c'est... Évidemment, il n'est pas question pour nous, ou Valentin ou moi, de donner des leçons de révolution ou de comportement social, mais il est question d'expliquer simplement ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes. Ellos no vienen aquí a darnos lecciones de cómo hacer la revolución, sino a explicar qué es lo que está pasando con su movimiento. Parce que en Espagne comme en France, évidemment, les grands médias ne disent pas ce qu'est réellement le mouvement.
et ne donne pas des informations pertinentes pour comprendre ce qui se passe. Porque tanto en Francia como en España los medios de comunicación no tratan ni intentan explicar qué es lo que está pasando. Donc je vais tenter de dresser un panorama du mouvement des Gilets jaunes. Voy a dar un panorama del movimiento de los chalecos amarillos. Et je vais commencer par vous dire qui sont les Gilets jaunes. Y vamos a empezar por explicar quién son los chalecos amarillos. D'abord, il faut comprendre que c'est un mouvement spontané, au sens où il y a quelques mois, avant le 17 novembre précisément, Hay que partir de que se trata de un movimiento espontáneo, porque si basta irnos antes del 17 de noviembre, de cuando empezó el movimiento, para ver cuál era la situación. personne ne pensait qu'il allait se produire ce mouvement-là. Nadie pensaba que se fuera a producir ese movimiento antes de ese momento. Nous-mêmes, nous étions un peu déçus par l'attitude des Français qui ne réagissaient pas aux attaques violentes des gouvernements, tant du gouvernement socialiste de François Hollande, Ellos, de hecho, los activistas, los que están hoy en presencia aquí, ellos mismos estaban defraudados del pueblo francés porque llevaba este pueblo mucho tiempo sin ser capaz de dar respuesta a los sucesivos ataques que se estaban produciendo a sus derechos. Y esto ya venía desde los tiempos de la presidencia de Hollande, de Voilà. los socialistas. Il y avait eu des attaques déjà assez violentes contre le droit du travail, En que ya se habían producido ataques muy violentos sobre el derecho al trabajo, qui avaient provoqué quelques réactions syndicales, que había producido algunas reacciones sindicales, totalement inadaptées à la situation, pero totalmente inadaptadas, insuficientes respecto a la situación que sous la forme de manifestations sporadiques, en forma de manifestaciones esporádicas, avec assez peu de monde. con muy poca gente participando, muy poca gente, digamos, manteniéndose en la vieja rutina de movilización clásica. La France s'est enflammée Francia se incendió à partir du moment où il a été question des taxes a partir del momento en que se puso sobre la mesa la cuestión de los impuestos sur le diesel. sobre el diésel. L'attitude du gouvernement L'actitud del gobierno prouve qu'il n'a rien compris à ce qui se passait. muestra que no había entendido nada de lo que estaba pasando. Une femme a fait une vidéo qu'elle a postée sur Facebook Una mujer hizo un vídeo que luego colocó en Facebook pour protester contre l'augmentation des taxes, para protestar contra el aumento de impuestos sobre el carburante. et une autre a lancé une pétition Y otra lanzó una petición contre l'augmentation des taxes du diesel. contra la aumentación del IVA sobre el diésel. À partir de ce moment-là, il y a eu des millions de signatures A partir de ese momento se recogieron millones de firmas et un camarade a une idée absolument géniale y un compañero tuvo una idea genial, qui a été de dire si vous êtes contre les taxes, mettez un gilet jaune sur le tableau de bord, bien visible. Si estáis en contra de la subida de impuestos, poned el chaleco amarillo en el parabrisas. On a vu fleurir des milliers de gilets jaunes sur les tableaux de bord. Y de golpe florecieron millones de chalecos amarillos sobre los parabrisas de los coches. Voilà comment est né le mouvement.
Así nació el movimiento. Alors, qui sont plus précisément les Gilets jaunes? ¿Quién son los que están detrás de este movimiento? C'est un mouvement qu'un de nos géographes, qui s'appelle Christophe Guilluy, Es un movimiento, movimiento un géographe, que un geógrafo sí, que se llama Christophe Guilluy, que se llama Christophe Guilluy a appelé la France périphérique. ha llamado la Francia periférica. Si vous pouvez lire ce livre en français, puisqu'il n'est pas traduit, je vous le recommande. Que nos recomienda leer el libro de este geógrafo sobre esta cuestión de la Francia periférica. En fait, c'est la France oubliée, la France dite profonde, la France des campagnes. Es la Francia olvidada, la Francia rural, la Francia marginada. Pas la France des villes. No la Francia de las ciudades. Cette France est composée de 60%, par exemple, d'abstentionnistes aux élections européennes, aux dernières élections européennes. En esta Francia, por ejemplo, el 60% de la población se ha abstenido en las últimas elecciones europeas. Le mouvement, c'est, je disais, spontané parce qu'il s'est formé, les gens se sont rassemblés sur les ronds-points. El movimiento dice que surge espontáneamente porque la gente empezó a concentrarse en las rotondas, en las rotondas de los cruces de caminos de las carreteras. C'est très intéressant de comprendre ça parce que les ronds-points sont en dehors des villes. Porque es interesante destacar porque estas rotondas están fuera de los pueblos, están ubicadas en las periferias de las ciudades. Et ils entourent les villes. Pero rodean esas ciudades. Donc les gens se sont parlés, organisés, ont émis des premières idées, des premières revendications. Y es en estos lugares donde la gente se ha encontrado, ha discutido, ha elaborado sus primeras listas de demanda, ha sistematizado todo aquello que estaban reivindicando. Et ils ont occupé ces ronds-points Y han ocupado estas rotondas tous les jours, todos los días, jour et nuit. día y noche. C'est ce qu'on pourrait comparer au mouvement des places. Se puede comparar a la ocupación de las plazas, pero digamos en una forma distinta, en la periferia de esas ciudades, ¿no? Et puis a été lancé ce qu'on a appelé l'acte 1, Y a partir de ahí se lanzó la llamada a lo que ellos denominaron el Acto 1, le 17 novembre. el 17 de noviembre. Depuis, alors, cet acte 1 était composé, c'était des manifestations. El Acto 1 consistía en manifestaciones, En manifestations dans toutes les villes de province, manifestaciones en todas las ciudades de provincia, en las capitales de provincias, et à Paris. Et à y, Paris. y en el centro, en París. Et à Paris, sur le lieu symbolique de la richesse et du pouvoir, les Champs-Élysées. Y en París, sobre lo que es el símbolo de la riqueza y de la ostentación del país, que es los Campos Elíseos. Les Champs-Élysées, vous le savez, en bas des Champs-Élysées, il y a l'Élysée, c'est-à-dire le lieu du pouvoir. Y al final de Campos Elíseos está, digamos, lo que sería nuestra Moncloa, para la casa del presidente. À l'origine, les revendications étaient simples. C'était non à la taxe sur le diesel, Al principio las reivindicaciones eran muy simples, era oponerse al IVA sobre el diésel, mais très vite, pero rápidamente les revendications ont évolué. las reivindicaciones evolucionaron y se enriquecieron. Depuis mai 68, en fait, en France, les gens ne s'étaient pas autant rassemblés et parlé.
De hecho, desde el mayo del 68, la gente no se había encontrado en las calles para debatir y hablar a un nivel como el que han estado viviendo ahora. Pour discréditer le mouvement, les médias, les intellectuels de droite et de gauche, le pouvoir, bien sûr, ont traité les Gilets jaunes d'anti-écologistes, puisqu'ils s'opposaient à la taxe sur le diesel. Para intentar desacreditar el movimiento, los medios de comunicación, ayudados por los intelectuales de izquierdas y de derechas, digamos esto que aquí llamamos los tertulianos y anexos, ¿no?, se dedicaron a lanzar una ofensiva sobre ese pueblo que empezaba a agitarse, planteando que los chalecos amarillos eran antiecologistas porque se oponían al impuesto sobre el diésel. Les syndicats, tous les syndicats, Todos los sindicatos ont suivi ce mouvement, c'est-à-dire ils ont déclaré que les Gilets jaunes étaient des gens infréquentables, c'est ce qu'a dit Martinez de la CGT, parce que c'était des gens d'extrême droite. y a esta ola fueron arrastrados los sindicatos que todos ellos en un primer momento se pusieron, digamos, a emitir el mismo tipo de discurso, planteando que esta gente, los chalecos amarillos, eran unos impresentables, eran gente de extrema derecha que, bueno, pues a la cual no había que acercarse. Les Gilets jaunes se sont déclarés apolitiques, mais ce mot a été très mal interprété. Los chalecos amarillos se declararon apolíticos, pero ese nombre, ese adjetivo, fue muy mal interpretado. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que, évidemment, quand on proteste contre les taxes, qu'on veut une augmentation des salaires, qu'on veut une augmentation des retraites, on fait de la politique. Porque en realidad cuando se protesta contra impuestos, cuando se defienden derechos, cuando se quiere que te aumenten el salario, se está haciendo política. Bien sûr. Mais ce que refusaient, et qu'ils refusent encore, les Gilets jaunes, ce sont les partis politiques et les syndicats. Pero la forma de política que refusan los chalecos amarillos son los partidos políticos institucionales y los sindicatos. Pourquoi? La raison, ¿Por qué? La razón est évidente. La razón es evidente. Depuis des dizaines d'années, Después de más de 10 años, les partis politiques français, los partidos políticos franceses, de droite comme de gauche, tanto de derecha como de izquierda, ont mené la même politique han desarrollado la misma política néolibérale, neoliberal, soumise à l'Union européenne sometida a la Unión Europea et au grand capital, bien sûr. y al gran capital, evidentemente. Donc, effectivement, nous pensons que ces partis ne peuvent pas nous représenter. Por lo que la gente piensa que esos partidos no los pueden representar. Ils sont disqualifiés. Están descualificados por Sí. este proceso. Pareil, la même chose pour les syndicats. Lo mismo ocurre con los sindicatos. Les syndicats sont une tradition. Il y a une tradition française dans les syndicats. Il y a deux types de syndicats. Il y a des syndicats dits réformistes. En Francia y dentro de su tradición sindical hay dos tipos de sindicatos, los sindicatos, digamos, reformistas, comme la CFDT, como la CGT, qui négocient avec le gouvernement. J'en dirai deux mots tout à l'heure. que sistemáticamente negocian con el gobierno. Et puis, il y a les syndicats comme la CGT, Y luego están los sindicatos como la CGT, qui ont apparemment une position plus dure que vis-à-vis tienen aparentemente una posición más dura, más de vis-à-vis du confrontación patronat, en frente del gobierno y la patronal, voilà, mais qui en fait pero que de hecho ne sont pas plus durs du tout et négocient aussi.
no han sido capaces de desplegar una dureza suficiente y acaban negociando también. Depuis des années, depuis en fait 1995, où il y a eu les plus grands mouvements sociaux en France après 1968. Desde 1995, que fue el momento en que volvió a haber un cierto movimiento comparable al 68, al menos que se acercaba a eso, Ils négocient d'une façon perdante avec le gouvernement. ellos negocian a la baja sistemáticamente con el gobierno. Et c'est normal. Y es normal, On ne négocie pas quand on est en position de faiblesse. porque están en una posición de debilidad y por tanto sin capacidad de negociación. La négociation, c'est un rapport de force. Una negociación es siempre una relación de fuerzas, una correlación de fuerzas. C'est donc le plus fort qui impose Y por tanto les termes de la négociation. es el más fuerte quien acaba imponiendo los términos de la negociación. Donc quand on est en position de faiblesse, on ne négocie pas, on se laisse imposer simplement les volontés du plus fort. Y si alguien va a negociar desde una posición de debilidad, al final el más fuerte te acaba imponiendo sus condiciones. Ça s'est vu avec les grèves de la SNCF, les dernières en France. Esto acabó pasando en la huelga de ferrocarriles, del SNCF, digamos su Renfe, Avec la loi travail, dite loi El Khomri, sous François Hollande, qui a été reprise par notre ami Macron. Quand je dis notre ami, bien sûr. Esto es lo que pasó con, digamos, su versión de la reforma laboral, que fue lanzada por Hollande, socialista, y retomada y ampliada por Macron. En fin, no sé si os suena algo este tipo de procesos aquí en España, pero Tout a été perdu depuis 20 ans. todo se perdió después de 20 años. Aucune lutte gagnante. En ninguna lucha se registraron victorias. Si on regarde d'un peu plus près, tous les syndicats français sont adhérents à la CES, la Confédération européenne des syndicats. Y si observamos, todos los sindicatos franceses están adheridos a la CES, a la Confederación Europea de Sindicatos. No sé si a alguien le suena, en este país pasa algo parecido. Ils sont donc financés par l'Union européenne Y son financiados por la Unión Europea, desde el CES. et en bon toutou, bon perros, perritos, Y los expertos... ¿no? toutou. Están, digamos, bien entornados, bien... Vas-y, dis-le. Ils ne mordent pas la main qui les nourrit. Y ellos no van a morder la mano que les da de comer. Donc, bien sûr, ils ne dénoncent jamais les causes réelles que sont le capitalisme et son point d'appui principal pour nous, qu'est l'Union européenne telle qu'elle est faite aujourd'hui. Y por tanto lo que acaba pasando es que no acaban nunca yendo a la causa final de los problemas, que es de la relación con el capital y las imposiciones que nos llegan desde la Unión Europea. Ce qui est remarquable dans ce mouvement, c'est qu'en quelques mois, donc depuis le 17 novembre jusqu'à aujourd'hui, il a évolué à une vitesse phénoménale. Lo que es remarcable es que a partir del 17 de noviembre lo que ha ocurrido en Francia se ha desarrollado a una enorme velocidad. Digamos, eso que había estado parado durante tanto tiempo, en pocas semanas, digamos, esta situación ha cambiado muy rápidamente. On a donc du mot d'ordre de non à la TVA sur le diesel. De la consigna de no al IVA. Aujourd'hui, les thèmes ont changé, ont évolué. Hoy las consignas han cambiado, han avanzado, han evolucionado. Les demandes aujourd'hui, Las exigencias de hoy, elles ont été établies, peut-être tu en parleras des cahiers de revendication ou des... Tu peux y aller Ouais. aussi. Oui, mais après je vais être trop long, donc, donc
elles ont évolué. Aujourd'hui, c'est justice sociale, Hoy lo que se exige es justicia social, c'est-à-dire augmentation des salaires, aumentación de salarios, augmentation des retraites, aumentación de las pensiones, aumento de las pensiones, parce que Macron prépare une attaque extrêmement violente contre les retraites maintenant. porque en estos momentos ellos saben que Macron está preparando un ataque extremadamente violento contra el sistema de pensiones francés. Plus de démocratie, Más democracia, démocratie directe, democracia directa, instauration de ce que nous appelons le référendum d'initiative citoyenne, RIC, instauración de lo que ellos denominan referéndum de iniciativa popular, así pues, qui correspond à un mandat impératif pour les élus, que, eso sí, que se conviertan en mandato imperativo para los elegidos y para los representantes, los resultados de estas iniciativas populares. un contrôle populaire des élus Control popular de los elegidos et possibilité de révoquer à tout moment les élus. y posibilidad de revocación de los representantes. Ce qu'il y a de remarquable aussi, c'est que les ronds-points aujourd'hui sont occupés par beaucoup de retraités. Hay que señalar que a día de hoy estas rotondas están siendo ocupadas por muchísimos pensionistas Sí. Et par beaucoup de femmes. y por muchísimas mujeres. Les femmes ont une part extrêmement active Las mujeres están convirtiéndose en una parte, están tomando parte muy activa dans le mouvement. dentro del movimiento. Pourquoi ? Parce que ce sont les retraités qui, aujourd'hui, aident leurs enfants, leurs petits-enfants. ¿Por qué? Porque ahora son estos pensionistas los que están salvando, ayudando a sus hijos y a sus nietos. Parce que les femmes Porque las mujeres sont les plus faibles face son las más débiles, las más afectadas à frente l'austérité. a esta austeridad impuesta. Ce sont aussi les plus faibles sur le droit du travail, Son las más débiles respecto a los derechos de trabajo, puisqu'elles gagnent en moyenne 30 à 40% de moins pour un même travail qu'un homme. porque de media al final resulta que acaban ganando de un 30 a un 40% menos de salario por el mismo trabajo que los hombres. Et parce que quand elles sont à la retraite, elles gagnent en moyenne 30% de moins. Y porque cuando se van a la pensión acaban encontrándose con una brecha de género en las pensiones del 30%. Il y a beaucoup de femmes seules Hay muchas mujeres solas, además, qui élèvent leurs enfants et qui ont à faire face à toutes les difficultés. que además tienen que mantener a sus hijos, madres solteras, y que se encuentran, digamos, en enormes dificultades. Macron, face à ce mouvement, certains disent qu'il n'a pas compris, mais il a très bien compris. Frente a este movimiento hay algunos que consideran que Macron no ha entendido nada de lo que está pasando y él considera que sí que lo ha entendido y muy bien. Bien sûr. Il a compris, mais sa seule réponse, ces deux réponses sont la diversion et la répression. Él lo ha entendido, pero las únicas respuestas que da son la distracción, el intentar derivar el problema y la represión. Aujourd'hui, on est à 8 morts. Diosdado l'a dit. A día de hoy llevamos 8 muertos, como ha dicho Diosdado, dont une des victimes a provoqué un effroi total dans la population. Una víctima ha provocado, digamos, un sentimiento general, una gran sensación entre la población. C'est une femme retraitée de 80 et quelques années. Que era una mujer pensionista
de más de 80 años, qui était à sa fenêtre que estaba en su ventana et qui a reçu une grenade de désencerclement. y que recibió una granada de las fuerzas especiales, una granada de estas de humo. Le pouvoir utilise deux types d'armes. El poder utiliza todo tipo de armas Il utilise des armes dites de guerre. y de hecho llega al final a estar utilizando contra las manifestaciones armas llamadas de guerra. Il utilise ce qu'on appelle des grenades de désencerclement qui s'appellent des GLIF-4. Utiliza granadas de dispersión que se llaman, bueno, estas iniciales que... GLIF-4. GLF4. Ces grenades normalement doivent être utilisées quand la police est encerclée, c'est pour ça qu'elle s'appelle de désencerclement, et qu'elle est en situation très difficile. Y que solo deben ser utilizadas como último recurso si la policía queda rodeada por los manifestantes como forma de proteger a la policía en último término. Voilà. On voit bien que cette femme qui était à sa fenêtre, au deuxième étage, n'était pas en train d'encercler toute seule les CRS. Es evidente que la mujer que estaba en la ventana de su casa no estaba rodeando a ningún grupo de policías, ¿no? Ces grenades, dans ces grenades, il y a 26 grammes de TNT. Dentro de estas granadas de dispersión hay 26 gramos de TNT, que es un tipo muy fuerte de explosivo. Donc, ça fait beaucoup de bruit, ça explose. Eso hace mucho ruido, explota. Et il faut savoir que dans des mines antipersonnelles, Y para comparar, tenéis que saber que las minas antipersonales que se utilizan en la guerra comportent 30 grammes de TNT. llevan 30 gramos de TNT. Ils utilisent les grenades lacrymogènes, Utilizan bombas lacrimógenas, les canons à eau, cañones de agua. les chars militaires à roues, Han llegado a desplegar carros militares en las calles et les lanceurs de balles de défense flashball. y tiran bolas de goma, balas de goma, de estas que también conocemos por aquí. Vaya. Il y a eu en tout plus de 1400 blessés. Hay alrededor de 1400. 1.400 heridos ya, Dont plus de 70 très grièvement. y de ellos 70 muy graves. Pour que vous ayez une idée de l'accroissement de la répression, Para que os hagáis una idea del crecimiento, del incremento de la represión, lors de l'acte 2, c'est-à-dire le 23 novembre, después del acto 2, de hecho ellos, paréntesis, lo que van haciendo es cada semana convocan, fue el acto 1, el 17 de noviembre, acto 2, tal. Después del acto 2 il y avait eu 156 interpellations. hubo, de hecho, 156 notificaciones de heridas. Pour l'acte 6, En el acto 6, là on en est à l'acte 14 aujourd'hui, hoy se está desarrollando el acto 14, il y avait eu 2000 interpellations. ya había 2.000, perdón, he dicho, Arrestaciones. exacto, arrestos, identificaciones. Han pasado de 130 a 2.000. Aujourd'hui, la semaine dernière, La última semana, en el 13, il y avait plus de 3000 gardes à vue. había ya 3.000 identificaciones. Retenciones, identificaciones. Oui, Ya no identificaciones, sino 3.000 detenciones. détentionnaires. Le gouvernement a fait voter une loi dite loi anticasseurs le 5 février de ce mois. El gobierno ha hecho votar una ley especial precisamente sobre esta cuestión, Qui porte gravement atteinte aux libertés publiques, que es un grave atentado a las libertades públicas. à tel point cette loi est liberticide
que 50 députés de la majorité de La République En Marche n'ont pas voté et que le Conseil d'État s'est déclaré extrêmement défavorable à la loi. Se trata de una ley tan liberticida, tan reductora de las libertades, que incluso 50 diputados de Macron se negaron a votarla y que el Consejo de Estado, que más o menos viene a ser el Tribunal Constitucional nuestro, tiene también graves reservas planteadas sobre la legalidad de esta ley. Dans l'article 2 de cette loi, pour que En que vous su compreniez bien, artículo 2 l'État peut interdire de manifester à toute personne sur simple présomption de trouble à l'ordre public. el Estado puede prohibir, puede abolir el derecho a manifestarse a cualquier persona por el simple hecho de tener la presunción de que se pueden plantear desórdenes. C'est donc une interdiction préventive. Es por tanto una prohibición preventiva del derecho a manifestarse. Ça s'est déjà produit lors de la COP 21, par exemple, à Paris, où le gouvernement avait interdit de manifester d'une façon préventive certains militants écologistes. Es algo que ya se ha producido cuando pues, el gobierno ha prohibido manifestaciones de carácter ecológico, de reivindicación ecologista, en las pasadas, hace unas semanas. Dans l'article 1, il y a l'article 1 traite de ce qu'on appelle les fouilles et palpations. El artículo 1 trata de... Les fouilles. De registrar, de los registros a las personas, ¿no? Le préfet, les autorités peuvent déterminer un périmètre de manifestation. Las autoridades pueden determinar un perímetro de la manifestación, comme elles veulent, bien sûr, como quieren, et elles peuvent faire des fouilles y pueden hacer registros 6 heures avant la manifestation. 6 horas antes de la manifestación sobre la gente que está en este perímetro. A partir de 6 horas antes de la manifestación. Aujourd'hui, dissimuler son visage, c'est-à-dire porter une cagoule ou un masque contre les gaz lacrymogènes, Hoy, a día de hoy, llevar una careta, llevar protegido con un pañuelo, llevar simplemente una máscara para protegerte de los gases lacrimógenos, est passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. es motivo para que te puedan llevar a la prisión y ponerte 15.000 euros de multa. Voilà où on en est sur le plan répressif. Et ce n'est pas terminé. Vean dónde hemos llegado en el plano de la represión y esto todavía no ha terminado. Quelques mots sur l'organisation des Gilets jaunes. Algunas palabras sobre la forma de organizarse los chaquetas amarillas, los GLAS. Longtemps, les Gilets jaunes ont refusé toute forme verticale d'organisation. Durante mucho tiempo el movimiento no ha querido dotarse de ningún tipo de forma vertical de organización. Aujourd'hui, c'est toujours vrai. Hoy esto, digamos, se está revisando. Mais il y a une organisation horizontale qui s'est mise en place. Lo que se está desarrollando es una organización de carácter horizontal. Cette organisation, je parle pour moi qui suis de la banlieue parisienne. Él habla de los, digamos, de los alrededores de los suburbios de París. Dans mon département, le Val d'Oise, il y a 7 groupes de Gilets jaunes. En su departamento hay 7 grupos, 7 asambleas de chaquetas amarillas. Ces groupes ont longtemps conduit des actions comme elles le voulaient. Cada grupo hasta este momento ha ido desarrollando las acciones como quería y como pedía, según criterio propio. Blocage, Bloqueo de carreteras, blocage de plateformes d'approvisionnement des supermarchés, par exemple. bloqueo, digamos, de lo que serían los centros comerciales que están alrededor de las ciudades, de las áreas comerciales. Blocage des incinérateurs d'ordures. Bloqueo de los incineradores de basuras. L'idée étant de désorganiser
Se trataba de desorganizar tout ce qui était approvisionnement dans les supermarchés et tout ce qui était tourné des services d'enlèvement des ordures. y se trataba de crear una desorganización de los sistemas de aprovisionamiento, de los sistemas de gestión de las zonas urbanas. Une des actions les plus populaires, c'était de bloquer les autoroutes, c'est-à-dire en fait de lever les barrières de péage pour que les gens ne payent pas. Y dentro de las acciones más populares y extendidas ha sido el bloqueo de autopistas y levantar las barreras de peajes para que la gente no pagara en los peajes. Aujourd'hui, ces actions sont beaucoup plus coordonnées. Poco a poco estas acciones, que como explicaba eran de iniciativa local o de cada asamblea, se han ido coordinando y planificando cada vez más. Il est question de continuer, bien sûr, les manifestations et les blocages. Ellos lo que se plantean es que van a continuar haciendo manifestaciones y bloqueos, mais aussi d'avoir des actions plus dures. pero también desarrollar acciones más duras, que tengan más efecto. Puisqu'il s'agit de changer le système. Porque lo que se plantean es cambiar el sistema. Il faut bloquer le système, Y se plantean bloquear el sistema. c'est-à-dire bloquer l'économie. Es decir, bloquear la actividad económica. Raffinerie, Refinerías, ainsi de suite. Tout ce qui est de l'ordre de l'État. y todo aquello que además, digamos, compone o mantiene la estructura del Estado. Il s'agit donc Se trata, pues, d'une véritable lutte des classes aujourd'hui. de una verdadera lucha de clases. D'une lutte populaire et de d'une una lutte de lucha classe. popular y de clase, Et non pas d'une simple protestation contre des mesures antisociales. y no unas simples protestas por algunas medidas antisociales. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est revalorisation du SMIC, Lo que queremos, lo que se está planteando es revalorizar el salario mínimo Sí. de profesional à 1800 euros. a 1.800 euros. Y tomando nota, ¿eh? En fin. Si es posible, sí. Y Joel dice que sí, claro, es posible con la Sí, es riqueza que posible, hay. sí. Plus de services publics, Más servicios públicos, alors que le gouvernement est en train de les casser, de les démanteler. mientras que lo que se propone el gobierno es desmantelar, desmontar, desestructurar los servicios públicos, Justice fiscale, justicia fiscal, remettre l'ISF, l'impôt sur la fortune, volver a colocar los impuestos sobre las grandes fortunas, supprimer les crédits aux grandes entreprises faites par François Hollande, qui a fait 40 milliards de cadeaux par an avec ce qu'on appelle le CICE. acabar con las subvenciones y los créditos a las grandes empresas que inauguró Hollande, presidente socialista, Sí. Qui devait créer que tenían que crear 1 million d'emplois. 1 millón de empleos. Le patron du MEDEF, l'organisation patronale française, El jefe de la patronal francesa, avec ce cadeau, con este regalo, arborait fièrement un badge. cogió el dinero Sí. y se hizo una chapa Avec 1000 emplois. con 1.000 puestos de trabajo. 1 million, pardon. Con 1 millón, diciendo que iba a crear 1 millón de puestos de trabajo. Il a porté une huitaine de jours et puis on l'a plus vu, le badge. Pero después de una semana ya nadie se acordaba de esa promesa. Mais il touche toujours 40 milliards par an. Et ils ont créé quelques milliers d'emplois. Han creado y llegaron a crear algunos miles de empleos simplemente, pero siguieron cobrando la subvención, claro, cada año. Ça fait cher l'emploi. Es decir, que
todo esto convierte en el empleo en una cosa muy cara, ¿no? Si la tiene que pagar el Estado en esta forma. Les gens veulent vivre dignement de leur travail, tout simplement. La gente quiere vivir dignamente de su trabajo, simplemente. Ils veulent être représentés non plus d'une façon, ce qu'on appelle la démocratie parlementaire, No quieren seguir siendo representados a través de esta democracia llamada parlamentaria, mais d'une façon plus populaire. sino de una forma más popular, más directa y que recoja, digamos, sus necesidades. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est Macron démission. Ahora la consigna es Macron dimisión, Fuera. fuera, Et on demande de nouvelles élections. y se exigen nuevas elecciones. Juste un mot pour terminer sur l'internationalisation du mouvement. Una última cuestión sobre la internacionalización de su movimiento. Il y a des gilets jaunes un peu partout aujourd'hui, en Belgique, en Israël. Un poco el movimiento se ha ido extendiendo. Hay chaquetas amarillas en Bélgica, pero también en Israel, Oui, au Burkina Faso, a Burkina Faso, en África, Serbie, en Serbia, etc., en Belgique, etcétera, en Espagne, y en España, en cierta manera, en también. Italia, En Italia, aux Pays-Bas, ainsi de suite. En en Irak. Holanda, en Irak. Tous protestent d'une façon... alors les protestations ne sont pas toujours sur les mêmes thèmes, mais le point commun, c'est la protestation pour une vie meilleure. En cada uno de estos lugares las reivindicaciones no son exactamente las mismas, pero sí que tienen en común la exigencia de poder tener una vida mejor. L'augmentation des salaires, Aumentar los salarios, la démocratie. democracia. Donc, cette internationalisation des Gilets jaunes Esta internalización del movimiento recouvre, et surtout dans l'Union européenne, se extiende sobre todo dentro de la Unión Europea des revendications qui sont communes parce que l'ennemi est commun. en forma de reivindicaciones comunes, porque de hecho el enemigo es común. L'oppresseur est commun. El opresor es común. C'est le capitalisme, Es el capitalismo, c'est l'Union européenne qui est le bras armé institutionnel du capitalisme, es la Unión Europea, que es el brazo institucional de este capitalismo dentro del marco de Europa, et donc cette lutte de classe. y es en el fondo el desarrollo de una lucha de clases Cette lutte de classe devient internationale. que se está empezando a extender de forma internacional. Donc pour nous, c'est pour ça que nous sommes allés en Italie il n'y a pas très longtemps et puis que nous sommes là aujourd'hui. Y por esto ellos han estado en Italia, hoy están con nosotros aquí. C'est bien sûr un devoir de faire connaître réellement ce qu'est le mouvement, puisque la presse ne le fait pas. Porque consideran que tienen el deber de venir a explicar lo que está pasando, porque la prensa y los medios de comunicación no lo están haciendo. Mais ce n'est pas simplement un devoir d'information, Pero no solo una cuestión de información, c'est un devoir internationaliste. sino también un deber internacionalista, de fraternidad. Gracias. Muchas gracias.